en seguridad y salud en el trabajo. Perfecto. Bueno, hoy nos encontramos con Liana Mejía Velázquez, psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, docente de la Universidad CES, dicta los contenidos de atención prehospitalaria, psicología de la emergencia y de igual manera trabaja para el Instituto de Educación de Cruz Roja. Nos comentaba Liana también que es especialista en seguridad. Seguridad y salud en el trabajo. Y salud en el trabajo, perfecto. Bueno, Liana es nuestra psicóloga invitada del día de hoy para que hablemos un poco sobre la afectación de la salud mental de los colombianos y de manera especial en el departamento de Antioquia y pues en nuestra ciudad. Vamos a empezar entonces con esta entrevista, Liana. De antemano darte las gracias por este espacio. Y empezamos entonces con la primera pregunta que dice, Liana, ¿cómo podemos identificar si yo o cualquier persona está sufriendo de depresión? Bueno, muy bien. Hay personas que sufren de depresión y no se dan cuenta. La depresión es una enfermedad de salud mental del estado del ánimo que es muy frecuente, sobre todo en el mundo actual, pero a veces desconocemos que las tenemos. A veces identifican más fácil los síntomas otras personas, las personas que conviven con nosotros, que las personas, pues que uno mismo. ¿Cómo puede uno identificar si tiene depresión? Pues uno es que puede tener 3 o más síntomas de sentirse triste, con ánimo bajo, presentando emociones fuertes como llanto, ira o intranquilidad, pensamientos de minusvalía como pensar que uno no vale nada, que vale menos que los otros o estarse totalmente comparando, tener preocupaciones constantes, no sentir ánimo ni energía para nada, es una de las características más grandes de la depresión y la falta de energía. Perder el interés o la capacidad de disfrute, de no querer relacionarse con nadie, estar desconcentrado, perder el hilo, por ejemplo, de lo que usted está hablando, sentir mucha fatiga, presentar alteraciones de sueño. Entonces puede ser que esté durmiendo más o esté durmiendo menos o se le dificulte iniciar su sueño o tiene sueños interrumpidos o son bastantes pesadillas. Puede ser uno o otro. Cambios en el apetito también. Puede que esté comiendo mucho, esté comiendo poco, se siente inapetente o se llene demasiado fácil. Entonces tenemos como cambios en la parte alimentaria. Dificultad para realizar actividades pues, que antes eran normales, presentar pensamientos de muerte o de ideas suicidas. También la depresión nos puede llevar a disminuir el deseo sexual y tener unos síntomas somáticos como lo que es el dolor de cabeza, calambres, colon irritable, palpitaciones, mareo, sequedad en la boca. Y es importante consultar a un especialista para que estos síntomas no empiecen a intervenir en nuestras áreas de desempeño. Liana, las enfermedades físicas, por lo general, o algunas de ellas, generan incapacidad en la vida laboral, incluso te alejan un poco de lo social. ¿Las mentales también tienen esas causas? O sea, estar enfermo de algo, hablando mentalmente, ¿me puede alejar a mí o me puede incapacitar para tener una vida social activa y una vida laboralmente activa? Ok, allí es importante que es incapacitante. O sea, normalmente una enfermedad de salud mental afecta las áreas de desempeño, ¿cierto? Entonces afecta en relaciones personales, laborales, educativas, relaciones íntimas. Pero si yo de pronto puedo tener una enfermedad mental y tener una afectación en una de estas áreas de desempeño, pero no necesariamente ser incapacitante. Ejemplo, no siento apatía y no quiero hablar con mi pareja, ¿cierto? Ni salir con los amigos, pero a nivel laboral estoy desempeñándome bien, ¿cierto? A pesar de que a veces me desconcentro. Ahí no sería incapacitante. ¿Cuándo estas enfermedades vienen a ser incapacitantes? Cuando es clínicamente significativa. Entonces, para que sean clínicamente significativos, necesita cumplir con 3 o 4 síntomas de los que ya hablamos. Por ejemplo, en el caso fue la depresión, pero puede ser de cualquier otro trastorno, y que afecte las áreas de desempeño y que tenga una duración mayor de un mes. Ahí necesita tratamiento.
pero es incapacitante cuando uno pierde el autocontrol o autogobierno, la autonomía personal y se le dificulta tomar decisiones. Entonces, también es incapacitante cuando de pronto la enfermedad mental está siendo tratada con medicamentos que dan, por ejemplo, un efecto sedante o que de pronto desconcentran mucho o que de pronto pues, necesita como mayor reposo, puede ser incapacitante allí. Entonces, pues, son muchas personas tienen enfermedades mentales y hacen su vida normal, ¿cierto? Solo en estos casos sería incapacitante. Esta pandemia ha afectado no solo la parte económica, social, sino que se ha visto seriamente afectada desde la parte emocional por pérdidas no solo familiares, del trabajo y de esa cotidianidad a la que estábamos acostumbrados a vivir. Y se presenta el tema de la ansiedad. ¿Cómo manejar ese Bastante. proceso de ansiedad en temas de pandemia? Cuando los medios de comunicación, cuando la realidad constantemente me está bombardeando con un montón de información que es difícil dejar de pensar en lo que está pasando y se puede dar ese trastorno de ansiedad. ¿Cómo manejamos ese proceso, Liana? Bueno, normalmente la ansiedad nos mueve, ¿cierto? La ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza, pero ya normalmente cuando uno tiene, por ejemplo, susto de exponer, ¿cierto? Uno le da como un sustico y esa ansiedad en esas ocasiones lo mueve. Pero ¿qué pasa con la pandemia? Que la pandemia pues con COVID-19 afectó nuestras vidas y nuestra salud mental porque nos lleva a enfrentarnos nuevos retos, situaciones que son estresantes y que provocan emociones fuertes, nos cuestionan, nos obliga como a utilizar otras herramientas que no habíamos utilizado. Entonces, uno puede pues, en diferentes momentos sentir sensaciones o síntomas de ansiedad, ¿cierto? Cuando interfieren las actividades, pues cuando esta ansiedad ya si uno dice no soy capaz, no me resulta, me interfiere actividades de la vida diaria y empieza a activar la funcionalidad, pues a afectar la funcionalidad, es importante crear unas estrategias, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que esta pandemia no nos afecte tanto? Que pues de una u otra forma no es fácil decir que es que uno pasa en limpio, pues si no lo va a afectar de alguna forma. En la parte preventiva podemos mermar en la exposición del tiempo de medios de comunicación, por lo menos a 2 horas diarias, pues de máximo de noticias, evitar como esa sobreinformación, ¿cierto? Porque estamos conectados, están hablando de la situación como está, entonces nos da una sensación de riesgo y nerviosismo. También en esta situación de información tenemos que buscar fuentes confiables, porque entonces también hay una batalla grandísima de información, de sobresaturación de información, que nos pone más alertas, ¿cierto? Algunas son exageradas, son falsas, entonces hay que buscar los medios que en verdad sean los más confiables. Otras estrategias que podemos hacer de prevención o afrontamiento es identificar los pensamientos que generan malestar, que nos hace pensar constantemente en la enfermedad y incrementar los síntomas. Cuando identificamos esos síntomas, esos pensamientos, perdón, lo que podemos hacer es intentar controlar, ¿listo? O hablar de por qué me siento así. Hablarlo con alguien, entonces vamos a fortalecer las redes de apoyo. Hay que mantener pues un contacto con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestra familia, y así virtual o telefónico, porque con ellos podemos identificar las emociones, pedir ayuda frente a esos sentimientos de desesperanza, si tenemos pues insomnio, ideas intrusivas o de tristeza. Debemos también cuidarla, entonces debemos tener rutinas diarias de alimentación balanceada, de buen sueño, realizar ejercicios, mantenernos ocupados, tomar un tiempo para relajarnos con actividades que disfrutemos, hacer respiraciones profundas, meditación, técnicas de relajación, evitar el consumo excesivo de alcohol, tabaco u otras sustancias psicoactivas.
Para poder intervenir cuando la ansiedad se presenta, entonces realizar actividades de atención plena. Hay algo que se llama el mindfulness, que es esa técnica de darse cuenta, ¿cierto? Y del momento, de tener una atención plena en el momento, en el cuerpo, y ubicar como pensamientos reguladores también de energía e información, focalizándonos de forma positiva en las emociones. Podemos hacer respiración diafragmática, entonces podemos poner la mano en el pecho y la otra en el abdomen, ¿cierto? Intentamos no mover el pecho, el abdomen lo vamos moviendo a medida que vamos respirando, ¿cierto? Pueden ver de pronto algún video donde se los explique con más detalle lo de la respiración diafragmática. Contar, por ejemplo, las bendiciones. ¿Qué es contar las bendiciones? Alguien me saludó, hoy salió el sol, hoy dormí bien, ¿cierto? Entonces empiezo a contar como las pequeñas cosas buenas que están pasando en mi vida, me enfoco en lo positivo, en la salud, en la familia, en los amigos, en el trabajo, en la economía, en disfrutar la vida y en rescatar los recuerdos positivos, ¿cierto? Bueno, sería como en genérico, hay muchas actividades que podrían hacer también. Podrían ver videos de meditación, relajación, que nos ayude de pronto a tranquilizarnos. Liana, los medios de comunicación nos dicen que se ha aumentado significativamente las consultas a los psicólogos, a los psiquiatras por temas de salud mental en el último año. Antes eso no se veía mucho, ¿cierto? Antes el que iba al psicólogo, al psiquiatra era porque, como dice uno coloquialmente, está muy mal. Ahora las personas han aprendido a entender, han aprendido a entender de que el psicólogo y el psiquiatra es un orientador, ¿cierto? Me corrige si estoy diciendo lo que no es un orientador No, que te escucha, ¿cierto? Y que te ayuda a salir un poco de esa oscuridad en la que se va metiendo uno cuando tiene problemas de salud mental. ¿En realidad se ha aumentado tanto como nos dicen? Sobre el suicidio, eso pues todos los años hemos tenido un incremento. La Organización Mundial de la Salud dice que tendemos a crecer en la conducta suicida. ¿Qué ha pasado en Colombia normalmente de acuerdo a los informes de medicina legal? Por ejemplo, el año pasado Bueno, se nos fue Liana por unos minutos. Liana, se nos congeló un poco la grabación. Podríamos repetir, entonces estamos hablando con relación al tema del suicidio, con relación a la cifra del año pasado. Listo, muy bien. Entonces tenemos que mirando las informaciones de medicina legal, tenemos, por ejemplo, que en el 2018 hubo 2.696 casos de muertes por suicidio, y en el 2019, 2.464. Y en el 2020 tuvimos 2.379. Entonces, mínimo que a pesar de que creemos que incrementa, ha bajado un poco, ¿cierto? Ha bajado. Tenemos una dinámica, por ejemplo, del año pasado, donde los mayores meses de suicidio fueron, pues, ustedes saben que entre los hombres tenemos más casos de hombres que de mujeres, ¿cierto? En el comportamiento suicida. Tuvimos más hombres que murieron por suicidio en diciembre y más mujeres en el mes de agosto. Tuvimos en total el año pasado 237, bueno, al final, perdón, tuvimos 1921 en total en todo el año, y en diciembre sí tuvimos 237, que fue la mayor cifra pues de todo el año. Sin embargo, comparado con años anteriores, ha bajado un poco. Lo que pasa es que yo creo que en los medios de comunicación han intervenido como en el ruido, ¿cierto? A pesar de que esto pues hay una ley que dice que los medios de comunicación no deben hablar para evitar el efecto dominó, el efecto como de identificarse, ¿cierto?
y les cuento que hasta el informe de marzo de este año, llevábamos 184 hombres y 137 mujeres, para un total este año, o sea, 184 y 37 lo que fue el mes de marzo. Estaba mirando la estadística. Y en el 2021 lo que ha sido de enero a febrero, llevamos 604 muertos. Entonces, mirándolo uno con los meses con el año anterior, pues uno ve que de pronto hemos tenido un poco a la baja, ¿cierto? Bueno, tendríamos que mirar bien como porque la baja ha sido pues también como no muy fuerte. Las edades en que más se presentan los suicidios están entre 20 y 29 años. No sé si de pronto quieren compartir un poquito pues las presentaciones, se las mando para que las pongan en la página. Bueno, y los departamentos, en las capitales que más tenemos casos de suicidio, que obviamente también hay que compararlo con la cantidad de población que tienen, es Bogotá y luego Medellín. Bueno, los días que más ocurren, por ejemplo, los suicidios son los fines de semana. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la información de medios de comunicación, por lo que les decía anteriormente del efecto identificación o el efecto dominó, pues en español. Realmente es una situación muy delicada, pero entre más información tenemos de la persona que tiene pensamiento o conducta suicida, más fácil lo podemos ayudar, porque esto es una emergencia médica y es atendida por el código S en el sistema de salud. Entonces, si usted puede ir a urgencias a una conducta, por una conducta suicida, recordar allá en la parte de salud que existe el código S, que es avalado por el Ministerio de Salud, para que sea atendido. Excelente ese dato, Liana, porque sabemos que muchas personas no consultan porque pocas veces confían en el sistema de salud, ¿cierto? Porque no conocen los debidos protocolos para acceder de manera efectiva a esos procedimientos. Entonces, gracias por compartirnos ese dato que es bastante útil para todos. Liana, ya para ir finalizando nuestra entrevista, tú como profesional de salud mental, ¿qué sugerencias y qué actividades podrías complementar, porque ya nos has mencionado algunas, y darle esas sugerencias a las personas en los momentos en que estén teniendo sentimientos negativos, cuando estén padeciendo alguna de estas patologías o de estas enfermedades que hemos hablado durante la entrevista? Muy bien, hay que utilizar mucho la inteligencia emocional, darnos cuenta de nosotros mismos y de nuestro medio, buscar trabajar mucho en ese autocontrol de esas, cuando las emociones son inadecuadas. Me refiero a inadecuadas cuando puede llevarnos a comportamientos que no son buenos para nosotros, ¿cierto? Y debemos tener unos hábitos de salud lo más que podamos equilibrados, como una alimentación balanceada, poder dormir bien, sentir que descansamos, tener unos hábitos saludables como hacer ejercicio, tener una red de apoyo para poder hablar de cómo nos sentimos con ellos, respirar profundo, a veces se nos olvida y uno como que está como, o sea, obviamente respirar es algo autónomo, pero realmente a veces sentimos que estamos como muy presionados y que nos hace falta parar, tomar aire y ¿cierto? Ser más conscientes de la respiración. Meditar, tomar conciencia de nuestro estado, relacionarnos, socializarnos, reírnos, tomar el control de problemas y buscar cómo vamos a poder solucionarlos, tomar decisiones que sean buenas para nuestra vida, que nos traigan beneficios, ¿cierto? Hay decisiones muy difíciles a veces, pero hay que buscar que nos puedan traer tranquilidad. Bueno, tomar control de los problemas, aprender a decir no, es bastante importante, conectarnos con personas que sean positivas para nuestra vida,
buscar ayuda, hacer actividades al aire libre y en nuestro tiempo libre, ocuparnos en otras actividades para cambiar nuestras preocupaciones. Ya les hablaba de la autoconciencia y el autocontrol, reconocer las cosas que no podemos cambiar para no seguir peleando con eso, evitar situaciones estresantes, no darle vuelta a los problemas, pensar en positivos y pensar qué es lo que a ti te relaja, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos relaja? Hay que enfocarnos entonces en lo positivo, en tener gratitud con las cosas que tenemos. Podemos utilizar algunas actividades como para tomar conciencia, por ejemplo, desde coger una manzana, olerla, tocarla, morderla, degustarla, saborear un rato, tenerlo un poco en la boca para degustarla. Esas son actividades de tomar conciencia, ¿listo? Que nos podría pues ayudar allí. Mirar las herramientas de solución de problemas que tenemos, entonces es muy importante. Y sobre todo pedir ayuda cuando la necesitamos. No luchemos con esas situaciones que nos causan crisis y no entendamos qué es lo que tenemos que aprender de las situaciones que nos generan las crisis. Y bueno, y muchísimas cosas podría decir más. Así es, Liana, es un tema bastante extenso y que cada que se generan conversaciones en torno a este tema son aprendizajes nuevos que nos sirven a todos. Así como es de importante la salud física, es mucho más importante la salud mental por la urgencia que requiere al momento de ser tratada. Estuvo con nosotros Liana Mejía Velázquez, psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Liana, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista y de verdad que fue muy valioso haber conversado contigo. Gracias por la invitación a ustedes y espero les haya podido servir algunas de las estrategias y a ponerlas en acción. Muchas gracias. Claro que sí, Liana, muchísimas gracias a ti.